Hay una pregunta que lleva años flotando en la izquierda española y que nadie termina de responder con precisión. ¿Tiene el ordenamiento jurídico actual recursos suficientes para proteger un gobierno transformador? ¿O necesitamos una nueva Constitución? Y la respuesta que propone este trabajo es tajante. No necesitamos una nueva Constitución. Necesitamos despertar la que ya tenemos. Una estrategia jurídica de precisión para transformar la crisis habitacional sin tocar un solo artículo. Para entender por qué es urgente, basta mirar los datos. El 32% de inquilinos en España está en situación de sobreesfuerzo financiero. Se ejecutan 35.000 desahucios al año. El parque de vivienda pública es del 2,5%, frente al 34% de los Países Bajos. Y al mismo tiempo, la inversión institucional residencial alcanzará en 2026 un récord histórico de 5.800 millones de euros. Cerberus, Ares, Azora y Blackstone tienen 25.000 viviendas en proceso de desinversión especulativa, compradas tras la crisis de 2008 para multiplicar beneficios ahora. El negocio récord y el colapso social son simultáneos. El Estado de Derecho que invocan los conservadores no es una garantía de justicia. Es el mecanismo que blinda ese diseño. Opera como un cascarón retórico que protege al capital y abandona a la ciudadanía. ¿Y cómo se combate ese relato en el debate público? Invirtiendo cada uno de sus argumentos desde dentro de su misma lógica. Ellos dicen que expropiar es robar a los inversores. La respuesta: mantener 3.800.000 casas vacías, mientras 1,5 millones de familias no tienen hogar, es robar el futuro. Dicen que gobernar por decreto ley es autoritarismo. La respuesta: aprobar 30 decretos para rescatar bancos y ninguno para rescatar familias, es el autoritarismo real. Y el tercero es el más contundente. Dicen que invertir en vivienda pública masiva es populismo irresponsable. La respuesta: permitir que el nivel de cortisol de un niño desahuciado iguale al de un soldado en combate es la irresponsabilidad absoluta. Y eso no es retórica. Está documentado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la tesis central es que no hace falta reformar la Constitución. Exactamente. El ordenamiento español permite un blindaje completo si un gobierno actúa en los primeros 100 días combinando 4 palancas simultáneas. Activación de principios constitucionales sociales. Uso estratégico del decreto ley. Reorientación de la abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal. Y reforma institucional del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Las 4 a la vez desde el primer día. El derecho puede ser el escudo del cuidado. ¿Cuáles son esos artículos concretos? 4 engranajes. El primero, los artículos 1.1 y 9.2. El mandato de igualdad real. La intervención sobre la vivienda no es una opción política, es un acto debido por imperativo constitucional. El segundo, el artículo 10.1. La dignidad de la persona, que obliga a incorporar evaluaciones de impacto psicosocial vinculantes en cada ley. El tercero, el artículo 33.2, la función social de la propiedad, que delimita y permite la expropiación o cesión temporal de viviendas ociosas de grandes tenedores. Y el cuarto, el artículo 47, el derecho a la vivienda configurado como derecho subjetivo vinculante, con prohibición absoluta de desahucio sin alternativa habitacional real. El artículo 33.2 es el más polémico. ¿Cómo se operativiza sin que el Tribunal Constitucional lo tumbe? Con una fórmula precisa. El valor especulativo, precio inflado por la financiarización y retención de activos, menos el incumplimiento de función social, tenencia ociosa documentada en zonas tensionadas, conforme a la Ley 12 de 2023, da como resultado el justiprecio constitucional. Valor de adquisición más el índice de precios al consumo. Sin plusvalía especulativa. Los fondos recuperan exactamente lo que pusieron, ajustado por inflación.
Lo que no recuperan es el beneficio obtenido del sufrimiento ajeno. Y eso es técnicamente impecable, y jurisprudencialmente sostenible. Países Bajos y Dinamarca operan con modelos equivalentes. No hay confiscación. Ese es el argumento que desarma la objeción constitucional. Pasemos a la estrategia concreta de los primeros 100 días. 3 decretos en cascada. El primero, días 1 a 15. Suspensión automática de todos los desahucios por impago durante 12 meses. Limitación de rentas al 30% de los ingresos familiares en todo el territorio. Y cesión obligatoria de uso de viviendas vacías de grandes tenedores. El segundo, días 16 a 30. Creación de un parque público de 100.000 viviendas en 2 años. Impuesto extraordinario del 50% sobre rendimientos de fondos inmobiliarios. Y prohibición absoluta de desahucio para familias con menores, mayores de 65 o personas con discapacidad. El tercero, días 31 a 60. El blindaje procesal. ¿Qué cambia con ese tercer decreto en la práctica? Cambia la lógica del procedimiento judicial. La vieja vía era lineal. Demanda por impago, juzgado de primera instancia, lanzamiento. El nuevo modelo interpone un filtro obligatorio. El equipo psicosocial jurídico evalúa el riesgo de daño psicosocial. Cortisol infantil. Tasa de suicidio vinculada a exclusión habitacional antes de cualquier vista. El peso probatorio de ese daño, anclado en el artículo 10.1, supera jurídicamente al mero incumplimiento contractual. ¿Y la resolución es taxativa? Imposibilidad legal de fijar fecha de lanzamiento sin alternativa habitacional disponible. Pero ¿qué ocurre si un juez decide ignorar el decreto y ejecutar el lanzamiento igualmente? Para eso hay 3 anillos de protección. El primero, suspensión procesal automática por Ministerio de la Ley, que retira la discrecionalidad al juez local. La paralización no requiere resolución judicial, es automática. El segundo, recurso previo obligatorio ante el Ministerio de Vivienda antes de reanudar cualquier vía judicial. El tercero, recurso de queja preferente y sumario ante el Tribunal Constitucional con efecto suspensivo automático frente a cualquier intento de lanzamiento rebelde. Todo protegido por el principio de jerarquía normativa del artículo 9.3. Hay un riesgo que los tribunales no cubren. Si los fondos institucionales retiran financiación a la deuda soberana española, el gobierno cae antes de que los decretos surtan efecto. Es el riesgo real y tiene su propia estrategia. 2 columnas. La primera, diplomacia europea preventiva desde el día 1, argumentando ante el Eurogrupo que la financiarización residencial es un riesgo sistémico para la banca europea, con anclaje en los artículos 34 y 35 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La segunda, contramedidas financieras internas, movilizando CaixaBank, Bankia BFA y entidades públicas para garantizar liquidez nacional, y emitiendo deuda pública minorista dirigida directamente a los hogares españoles, puenteando el boicot de los fondos buitre. ¿Y cómo se reorientan los operadores jurídicos del propio Estado? Desde el día 1. La Abogacía del Estado recibe una instrucción de servicio vinculante. Priorización sistemática de la interpretación más favorable a los derechos sociales del artículo 9.2. Y creación de una unidad de defensa del cuidado, juristas y psicólogos para anticipar la avalancha del OFAR contra altos cargos. El Ministerio Fiscal emite circulares vinculantes para ejercer la acción popular en los procedimientos de desahucio de vivienda habitual y para perseguir activamente los delitos de acoso inmobiliario y fraude turístico. Todo esto depende de que el Tribunal Constitucional no tumbe las medidas. ¿Cómo se asegura eso? Es la ventana de oportunidad matemática. El Tribunal Constitucional tiene hoy mayoría progresista, pero 4 magistrados llevan el mandato caducado por el bloqueo del Senado. La maniobra: acelerar la renovación para asegurar los 2 magistrados de cupo gubernamental y consolidar una mayoría de 8 a 4 o 9 a 3 que valide el núcleo constitucional de las medidas. En paralelo,
El Consejo General del Poder Judicial acumula más de 100 vacantes en la cúpula judicial. Eso abre la puerta a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 12 vocales por sufragio directo de jueces, 8 por sorteo entre juristas y organizaciones sociales. Se elimina la politización partidista y se impide que el Consejo General del Poder Judicial funcione como ariete conservador. ¿Cómo se usa todo ese poder del Estado sin reproducir el paternalismo que se dice combatir? Con una secuencia en 2 fases. Primera fase. Los primeros 60 días. El bisturí del Boletín Oficial del Estado. Naturaleza vertical, coercitiva, estatal. Misión única. Desmantelar la resistencia de las élites corporativas y movilizar el parque de vivienda. Segunda fase. A partir del día 61. La República Horizontal. La gestión del parque intervenido se transfiere a asambleas vecinales y sindicatos de inquilinos, con competencias vinculantes sobre adjudicación y convivencia. El Estado actúa como rompehielos. La ciudadanía gestiona el puerto. Un andamiaje social imposible de desmantelar, porque ya no depende del Estado que lo creó. El horizonte 2027 no es solo electoral. Es una batalla entre 2 concepciones del mundo. El derecho puede ser el brazo armado de los fondos buitre o el escudo de cristal de las familias. La elección no está escrita. Y la conclusión del trabajo lo resume sin concesiones. El buen derecho español existe. Duerme en los códigos. Lo que ha faltado es voluntad política para activarlo.